Bienvenidos. Nos complace tenerlos aquí con nosotros hoy. Les damos la bienvenida a todos de las comunidades de fe en de la frontera de Estados Unidos. Yo soy Cynthia Lane. Estoy con el Centro de Estudios de Religión Internacionales y realmente estoy muy complacida por estar aquí hoy. María y yo acabamos de regresar de la reunión en el Sheraton que estamos teniendo ahí y un panel similar sobre la migración. Y hay un gran diálogo que está sucediendo, muy buenas preguntas, muy buenos temas que se están abordando y muchas cosas que vamos a cubrir hoy. También con nosotros se encuentra Sonia García. Ella es presidenta de la Fundación Musulmana Latina y tiene muy buenas historias para contarnos de lo que está sucediendo en la frontera. Larissa Limón Garza es directora de abogacía en el Instituto Hope de El Paso y también tiene muy buenas cosas que decir. Y como yo le dije, todo lo que yo he escuchado es que El Paso es el lugar modelo a seguir. Ella nos puede decir cómo es que se está llevando a cabo. Y María Moreno, nos estamos tan complacidas de estar aquí. Eh, Su colega que está en este panel tiene COVID y María ha aceptado llevar a cabo uh, esta panel. Ella es la directora ejecutiva de USA para IOM, la Organización Internacional de Migración, y viene con un gran entendimiento. Entonces, cruzar la frontera de México con Estados Unidos trae consigo grandes obstáculos. Puede ser muy difícil. Muchas personas vienen porque están buscando refugio, una mejor vida, están tratando de huir de problemas, sea de salud o problemas de clima o violencia. Hay un número récord de niños no acompañados que están cruzando la frontera solos. Y todo esto se empeora por el potencial del tráfico de humanos y no sabiendo en quién puede uno confiar en las fronteras. Y luego, y también los patrones de personas que están viniendo a la frontera con Estados Unidos y México y muchísimas personas que están llegando. Se me ha dicho que hay más haitianos en México que en cualquier otro lugar en el mundo. Ucranianos están llegando, muchísimos ucranianos en la Ciudad de México que están tratando de obtener refugio ahí. México es una gran congregación de personas que está esperando para cruzar la frontera y con todo esto vienen todos los problemas que puede venir. Al mismo tiempo, personas que quizás lleguen, que están siendo llevados por eh, la patrulla fronteriza, están en detención, aún en las mejores circunstancias, puede que estén en detención o detenidos por mucho tiempo. Hay impacto de salud, separación familiar, muchísimos problemas de la salud mental que están sucediendo también. Entonces, hoy, cada uno de los panelistas va a tomar 10 minutos para hablar con nosotros sobre tres cosas que están relacionadas a esto. Primero, nos van a decir de lo que hace su organización y luego se nos va a decir cómo las organizaciones de fe pueden colaborar, sea con cómo es que su organización o otras organizaciones colaboran para extender los servicios a inmigrantes que cruzan la frontera, sea que estén esperando del lado mexicano y llegando a los Estados Unidos. Segundo, cómo es que los líderes religiosos pueden mejor abogar para cambios de política que pueden afectar de manera positiva a aquellos que buscan albergue en los Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre eso. Y finalmente, ¿qué pueden hacer los líderes de fe para asegurarse que se protejan los derechos humanos para todos aquellos que están esperando de una de la frontera a otro, esperando deportación? Cuando terminemos con eso, vamos a tener una discusión, una plática como grupo. Y ustedes también participarán en eso y tomaremos preguntas. Vamos a hacer eso cuando esta plática se termine.
Siéntanse seguros, pueden apuntar preguntas, pueden. Entonces, con eso, voy a hablar con Sonia. Por favor, Sonia, platícanos sobre tu organización y qué hacen. Y díganos en español, por favor, o como usted quiera. Salam alaikum. La paz esté con ustedes. Es en árabe y sería en español. Mi nombre es Sonia y soy fundadora y presidenta de la Fundación de Latina Muslim Foundation. Esta organización es básicamente desde 2014 fue fundada y yo creo que fue por el destino de Dios que me puso aquí. Yo no estaba buscando tanto qué era lo que quería hacer. Y por oportunidades que Dios me abrió las puertas y Dios me dio, empezamos este proyecto. Empezamos básicamente a ir a Tijuana, los albergues, a hacer nuestros servicios voluntarios ahí. Y fue de modo que empezamos a descubrir que había muchísimos refugiados, también musulmanes, mujeres, hombres, niños, que básicamente el sueño americano, quieren venir a Estados Unidos y a Canadá. Nuestra organización es 501c3, es una organización internacional y básicamente estamos en San Diego, trabajamos en Tijuana y pues hacemos lo que Dios manda, ¿no? Ayudar al prójimo, a tenderle la mano a todas las personas que necesitan en este momento. Básicamente como empezamos a ver muchos musulmanes que llegaban a Tijuana, nos basamos en la ayuda porque no hay un albergue para sus necesidades. Como ustedes saben, los musulmanes tenemos ciertos rituales que tenemos que llevar a cabo, como los rezos, el vudú, la comida, el velo. Entonces, los otros albergues no los proporcionan. Era muy difícil para una mujer estar junta con hombres o una familia estar con personas que, pues, básicamente mezcladas, y la comida, entonces era muy difícil para ellos. Y empezamos como a platicar qué podíamos hacer para ellos, para poderlos ayudar, y se vino la idea de hacer un albergue. Nos tomó muchísimo tiempo porque básicamente no teníamos donadores, y aunque viene siendo de la comunidad musulmán, era como no había el apoyo suficiente como para decir que se podía hacer un albergue y que mujeres estaban trabajando para hacer un albergue. Porque pues básicamente nuestra base somos mujeres las que estamos trabajando en esto. No es que no queramos a los hombres, sino que creo yo que se nos hace mucho más fácil trabajar entre mujeres. Entonces, pues empezamos con la idea del 2015 por ahí, 16, empezar a trabajar. Nosotros empezamos a vender tamales, tacos, hacíamos eventos en la misma mezquita para recaudar fondos. Mi compañera Miriam estuvo con nosotros desde el empiezo, entonces sí fue difícil porque tratábamos de hacer también campañas para poder decirle a la gente, necesitamos un albergue, apóyenos. En México, ¿no? Entonces, ese aspecto de que musulmanes o para albergue en México, como que no le daban al proyecto. Y sí, gracias a Dios nos abrió las puertas. Empezó como la gente un poquito más a creer en el albergue, en el proyecto del albergue, de que es necesario porque basado en todo lo que está pasando en el mundo de las guerras, mucha gente tiene que salir de sus países porque no quiere vivir en un país lleno de guerra y tiene que salir a fuerza, o por la pobreza o por lo que sea. Entonces empezamos a colectar fondos. Tijuana buscamos una propiedad, compramos y desde agosto del año pasado se empezó a colectar el dinero para hacer el albergue y gracias a Dios, alhamdulillah, lo terminamos. Este sábado va a ser la inauguración y es un lugar grande, casi de 8,000, casi de 9,000 square feet.
básicamente se hizo nuevo porque era una construcción muy, muy vieja. Y ya tenemos personas albergando, tenemos afganos, 2 familias afganas. Nos han llegado desde África, desde Somalia, de Guinea, de Ghana, nos han llegado chechenios, también tuvimos rusos y pues básicamente ese lugar es para darle la bienvenida a los refugiados que vienen de los países donde básicamente pues están en países de guerra y que llegan a México y que necesitan un lugar para rezar, un lugar para descansar, un lugar para comer, un lugar donde se entiende, no es la misma cultura, pero sí la misma religión. Y básicamente pues estoy muy orgullosa de darle ahora sí a mi creador lo que él me mandó a hacer, el albergue. Entonces, si quieres empezar con las preguntas. Bueno, gracias. Vamos a seguir, vamos a terminar todo. Sí. Ok, gracias. Mi nombre es Marisa Limón Garza. Yo soy la hija de inmigrantes. Yo vivo en El Paso, Texas, the border with Ciudad Juárez, Chihuahua. Estoy muy complacida y honrada de ser parte de este panel y estar con ustedes hoy. Yo sirvo con el Instituto de Hope de la Frontera, una organización que tiene una misión católica, una identidad católica con el compromiso de enseñanza social católica y el entendimiento de cómo servimos y acompañamos. La manera en que nosotros hacemos estas cosas es un reflejo de nuestra fe y de por qué estamos aquí. Realmente soy un individuo privilegiado con un pasaporte estadounidense y reconozco ese privilegio de poder hablar los idiomas, de ser una mujer en este mundo que es alta, y reconozco que con esto viene mucha responsabilidad. Es un honor y un privilegio estar aquí. El Instituto de Hope Border se enfoca en 4 cosas. Nosotros acompañamos, investigamos, abogamos y somos líderes de la comunidad. Entonces, esto es una visión de no nada más que vamos a la capital para tomar decisiones fronterizas, pero nosotros, dado que vivimos en una ciudad fronteriza como la nuestra, nosotros compartimos información de cómo las políticas, tal como el Título 42, cómo todas estas cosas afectan la realidad en la frontera y la realidad humana. Nosotros documentamos esto y nosotros proveemos información para cambiar la política, no solamente a lo que nosotros nos oponemos, pero lo que proponemos, lo que estamos tratando de crear, basado en las realidades que nosotros vemos todos los días. Tampoco hacemos esto solas, todo lo que hacemos es en conjunto y colaboración y solidaridad. Y nosotros hacemos esto desarrollando líderes de la fe, no solamente católicos, pero personas de todas las religiones que se identifican y tienen experiencias para formar, educar y participar. Últimamente todo esto se hace con lo que nosotros decimos con esperanza. Nosotros queremos ayudar a los pobres y a los más vulnerables. Y nosotros lo hacemos con los migrantes del centro. La persona del centro responde. Esta obra rápidamente puede volverse confusa y un poco turbia. Muchas narrativas se aplican a la frontera. Muchas personas tienen perspectiva y opiniones, un análisis político, pero lo que nosotros sabemos es que esta es una experiencia humana. La migración es un derecho fundamental del humano, y nosotros estamos a la puerta de los Estados Unidos y es nuestro trabajo
dar bienvenida, acompañar y estar en solidaridad con los migrantes. Muchas gracias. Gracias. Yo soy completamente bilingüe y voy a hacer español-inglés. Entonces, si me siento cómoda, como yo estoy representando a mi directora regional de IOM, ella tenía que haber estado aquí hoy. Yo tengo sus notas y las quiero leer en inglés, pero con gusto puedo proveer respuestas en español también. Yo soy María Morena, soy la directora ejecutiva en los Estados Unidos por la Organización Internacional de Migrantes. Yo me siento complacida y honrada de estar trabajando en los Estados Unidos como inmigrante yo mismo, movilizando acción para los diferentes programas que nosotros tenemos en el mundo. IOM, la Organización Internacional de Migración, es una entidad intergubernamental de las Naciones Unidas y tenemos 177 países que forman esta organización. Esa es una de las razones por las cuales estamos aquí en los Estados Unidos, porque estamos en un grupo de 13 instituciones que proveen apoyo al gobierno anfitrión antes, durante y después de estas reuniones. Yo quiero hablar sobre esto porque quiero poner en contexto lo complacida que estoy. Esta es mi quinta reunión, pero cada 5 años se lleva a cabo esta reunión internacional. Y mi primera reunión fue en España. Y yo trabajé o empecé mi carrera en ese entonces, hace 15, 16 años, cuando yo era una estudiante joven y yo he aprendido mucho de estas cumbres, pero quiero poner esto en contexto porque la razón por la cual yo estoy aquí es porque yo creo en la migración y yo soy una de estas 281 millones de personas internacionales que se encuentran en el mundo. Y esto representan más o menos 3.6% de la población internacional. Si nosotros les decimos 3% de toda la población, parece ser nada, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de 55 millones, son personas que son forzadas a inmigrar por las diferentes condiciones en sus países, esto se vuelve aún más relevante. 26 millones de estas personas son personas con necesidades de protección internacional. Estamos hablando de refugiados o aquellos que tienen la necesidad de protección complementaria. La región. ¿Por qué es tan importante la migración y relevante en esta atmósfera? Tenemos el país que recibe migrantes más grandes del mundo y tenemos el país más grande mandando inmigrantes. Tenemos a los Estados Unidos, que por 50 años ha sido la destinación número 1 de todos los migrantes en el mundo, y México, que ha sido el país que saca migrantes más grandes en todo el mundo. Esto se vuelve muy relevante cuando a eso agregamos 6 millones de personas que han huido de Venezuela, dado el conflicto y la pobreza y inestabilidad económica que está ahí, y 17 países en esta región tienen a esos migrantes en sus países, no incluyendo los Estados Unidos. Tenemos el pasaje más grande del mundo, el pasaje de migración entre México y los Estados Unidos. El siguiente es Siria y Turquía. Entonces, a veces los números pueden ser aburridos cuando los leemos en papel, pero cuando realmente analizamos lo que significan día con día y hablamos de la política y hablamos del cambio, nosotros necesitamos realmente observar estos grandes números y cómo en escala todo importa, desde lo más pequeño que hacemos hasta afectar a 281 millones de personas. Entonces, IOM, la Organización Internacional de Migración, trabaja para proveer guía o gobernancia a los 177 países que son parte de esa institución. Nosotros proveemos
Nosotros trabajamos con estos gobiernos para hablar de los desafíos y oportunidades de migración, porque cada vez que digo desafíos, quiero decir sí, hay un desafío, pero también hay una oportunidad porque hay una solución. Y cuando digo migración o manejar migración, es muy importante que hablemos sobre este término porque estamos muy conscientes de que la migración ha sido vista como un problema, como algo que necesita resolverse. La migración no necesita ser resuelta. Esta es una realidad. Todos nos estamos moviendo en un mundo tan global como en el que nos encontramos ahora. No podemos hablar de restricciones o no. Y nosotros hemos visto esto durante el COVID-19 con todas las leyes de no poder moverse de un lado a otro. Vimos que migrantes aún seguían inmigrando a pesar de los desafíos o los riesgos al seguir inmigrando. Y también vimos, y aquí está la oportunidad, vimos que los inmigrantes son los primeros en responder durante la pandemia. Eran los trabajadores en las líneas. Y quiero hablar, y yo sé que estamos aquí porque IOM y las Naciones Unidas tienen el privilegio de trabajar con organizaciones de fe donde quiera que nos encontremos. Y yo, gracias a mi trabajo, he podido ir a todos los continentes de este mundo y yo solamente puedo recordar, ver cada frontera y ver todos los países que yo visito, siempre hay una organización de fe. Es una ayuda crítica que ellos proveen porque tienen una relación con la comunidad y que muchas veces no podríamos tener acceso a las cosas que tenemos si no fuera por ellos. Entonces, en comparación a lo que estabas diciendo, Shonay, nosotros tenemos grandes recursos porque somos la agencia de migración, pero no podemos hacer el trabajo sin las personas que tienen acceso a los inmigrantes. Quiero reconocer el trabajo que se está haciendo en las fronteras con Estados Unidos y México. Estamos trabajando en la frontera con México y Estados Unidos y estamos trabajando con organizaciones de fe en la frontera. Estas organizaciones tienen lazos con las comunidades religiosas de ambos lados de la frontera y pueden rápidamente proveer asistencia y responder a las necesidades, porque utilicemos el contexto musulmán. Estas organizaciones ya tienen el entendimiento de estas personas para poder comunicarse con ellos. Entonces, si la comunidad que tiene inmigrantes no sabe cómo manejar una comunidad musulmana o no saben cómo proveer ayuda a estas personas, sería imposible poder respetar sus derechos. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Nosotros también vemos que somos grandes aliados para evitar la discriminación y la xenofobia, porque podemos ver que, dado las perspectivas religiosas, también podemos cambiar el parecer de personas y ayudar a personas. Y estamos muy complacidos. Y pido disculpas porque normalmente no leo mis presentaciones, pero quiero ser muy consciente del tiempo. Pero quiero reconocer que el apoyo psicorreligioso y psicoemocional puede realmente afectar los inmigrantes. Si tú estás inmigrando y dejando todo atrás en tu país natal y encima de eso no se te respeta tu espiritualidad, imagínense lo peor que puede llegar a ser. Y creo que el sentir que perteneces es crítico, porque después de esto ellos se empiezan a integrar, empiezan a ir a la iglesia o van a la mezquita, o se empiezan a creer estos lazos sociales y llegan a pertenecer. También es importante porque vienen
oportunidades de negocios, porque yo movilizo recursos del sector privado. Eso es todo lo que yo hago. Yo genero fondos, obtengo dinero para que más personas se les pueda ayudar, pero lo que yo he visto es que los inmigrantes, por naturaleza, son personas que quieren empezar negocios. El simplemente salir de tu país, eres una persona que tiene tendencia a tomar riesgos y es inversionista, porque usted está haciendo lo que se tenga que hacer para salir del país y es un empresario porque está invirtiendo en tu futuro. Entonces, los inmigrantes son empresarios y emprendedores por definición. Y entonces, eso nos pone a los inmigrantes en una situación de ventaja, porque si nosotros tenemos que empezar un negocio, ya sabemos lo que es el riesgo. Entonces, quería yo finalizar y pido disculpas por pasarme del tiempo, pero yo quería decir lo feliz que estoy por estar aquí. Es muy especial para mí, porque yo quería tener esta diversidad de reuniones con gobiernos y con el sector privado y la filantropía. Estoy muy contenta de estar aquí y tomar cualquier pregunta que ustedes tengan. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Gracias. Entonces, déjenme hablar con el panel. Voy a dejar que cada uno de ustedes hable, pero la pregunta que la conferencia hizo es ¿cómo pueden las organizaciones basadas en la fe colaborar para mejor dar servicio a los inmigrantes? Quiero decir que yo he pasado un par de meses estudiando cómo las organizaciones basadas en la fe se preparan para la cumbre y hay una gran cantidad de colaboración, hay mucha buena colaboración que sucede. Si quieren tomar esta pregunta para que vean cómo ayuda la colaboración, pero empecemos aquí, por favor. Estos son los puntos que creo yo, trabajando en la frontera con Tijuana, San Diego, Tijuana, creo que son unos puntos muy importantes que no muchas organizaciones toman en cuenta, porque muchas de ellas nada más van un rato, ayudan y no saben realmente lo que está pasando. Pero voy a darle los puntos de esta pregunta. Primero es organizarse en las necesidades de las personas que emigran a Estados Unidos y a Canadá, porque no todas tienen las mismas necesidades. Hay inmigrantes, hay refugiados, entonces hay que basarnos en esos dos puntos. ¿Qué necesita cada una como familia, como persona, como individual? Número 2, exigir a los gobiernos locales su participación en educarlos a ellos, no a los inmigrantes ni a los refugiados, a las autoridades, educarlos en cómo tratar a los inmigrantes, a los refugiados, tomar clases de los derechos humanos. Desgraciadamente existe muchísimo el que la autoridad llegue y pisotee a una persona que quiere cruzar a los Estados Unidos o Canadá para tener una mejor vida y se creen con el derecho de hacerlo. Y no tomamos en cuenta eso. Entonces, por ser autoridad, tienen el poder de hacerlo. Entonces, creo que tenemos que ir con los gobiernos locales, con las autoridades locales, ya sea del Paso, Texas, y de San Diego, o de cualquier frontera. La base de los gobiernos son trabajadores públicos. Ellos deben de entender las necesidades de los refugiados. Exigir que cambie el sistema. Hay demasiada corrupción que es tapado por ellos mismos. Claro, para su beneficio. Entre políticos, militares, educarles cómo tratarlos, cuál es su trabajo como servidores públicos. Por eso existe toda la violencia en la frontera. No por los refugiados, no por los migrantes, por ellos mismos, porque no tienen la educación y no se toman en cuenta cuáles son las necesidades de cada uno. Y existe en que, como les mencioné, como son, pues básicamente autoridades más arriba de un refugiado, porque traen un uniforme y una pistola, ya se creen en base a eso, a tratar mal y a querer pisotear.
ese es un punto muy importante que todas las familias lo pasan, que todos los refugiados lo pasan, que todos los deportados lo pasan. Tienen miedo a la autoridad local. Y si nosotros como organizaciones levantamos la voz, empezamos con esos puntos que les dije importantes, creo que vamos a tener mucho cambio. Y de decirles a las autoridades locales, estamos aquí y venimos a defender al vulnerable. Creo yo que son mis puntos que yo he visto que no se toman en cuenta y creo que lo dejamos pasar. Gracias. Un par de diapositivas para compartir. Muchas gracias. Y quiero decir que agradecemos sus antecedentes. Gracias. Me encanta lo que dijiste, Marisa. Estoy grandemente privilegiada. Y yo vi esto en la frontera y me dio tantas ventajas que no hacemos, y creo que no hacemos esto solo. Y creo que ese es el tema de esta reunión. Entonces, esta es una imagen de matachines. Son danzantes indígenas en la frontera sur, en una comunidad en El Paso, una comunidad que se llama Nápara en Ciudad Juárez. Y este es un servicio religioso que tuvimos en la frontera, que creo que muestra lo que somos y también muestra lo que no somos o que las otras personas atribuyen a nosotros. Entonces es importante reconocer que mi comunidad es una que nació de la colonización y es una región. En Ciudad Juárez es una comunidad, es una comunidad católica, pero no completamente católica, y es una zona militarizada donde ahora recuerdo haber creído en un tiempo antes de que estuviera esta pared fronteriza. Antes habían robots volando y puntos de chequeo, y esto es parte de la vida en la frontera. Es una comunidad que, aunque es rica en cultura e identidad y en fe, no tiene mucha oportunidad económica. No tenemos la comodidad de binarios, vivimos en zona gris. A menudo tenemos conversaciones, cosas que luchamos a pesar de... Nuestro empleador número uno es los militares. Muchas veces es trabajar para una empresa del orden. Tenemos ramificaciones políticas, tenemos problemas de alfabetización, muchos retos. Sin embargo, muchas oportunidades. Ese es el trasfondo de mi comunidad, que pienso que es muy importante. Así cuando se trata de tratar de solidarizar con gente, la obra que hacemos en la frontera refleja la comunidad en general. Así que las normas como esperar o ponerse en fila para buscar protección dentro de Estados Unidos fue muy dañina y problemática. Sonia y yo nos dimos cuenta de que una mujer que ayudamos a acompañar, que desafortunadamente falleció en Ciudad Juárez. Ella se llama Shamila, mi colega Edith anduvo con ella, caminó con ella en su viaje y lamentablemente ella falleció en Ciudad Juárez. Es una mujer musulmana. Hubo muchos retos para conseguir que ella tuviera el entierro que van con esa fe. O sea que mi colega batalló con la fiscalía y dio vueltas y vueltas que sus deseos y los de su familia fueron respetados. Fue organizaciones y grupos de fe, como por ejemplo hermanas y hermanos musulmanes que consiguieron dinero para darle un adiós como es debido. Esto nos enteramos de esto hace una hora. Ese es el espíritu, la cultura, la colaboración que
es más estrecho de lo que pensamos. Esta imagen es de nuestro obispo, dándole la bienvenida a la gente a un refugio de migrantes que él abrió en su patio trasero. La gente está ahí hoy. Cuando en el 18 y el 19, cuando lo recibimos con brazos abiertos. No, no libre de retos, pero entendiendo que nuestra comunidad es muchos inmigrantes, pero es mediante este programa que lanzamos el Fondo de Ayuda a, a Refugiados, donde damos mucho ayudas. Ahora son más de 18 años. Todos los andares de la vida. Creo que Estados Unidos estaría en shock al saber que todos los apoyos que están ocurriendo en Polonia, en Siria o Ucrania están a nuestras puertas. Y todas esas infraestructuras de las Naciones Unidas, de todas estas organizaciones, tienen base en Ciudad Juárez y están respondiendo ante esto. Y es algo que no mucha gente sabe. Este es un ejemplo de un manta, algo que hemos nos encontrado con esto. Eso es en respuesta al título 42. Lo que esto parece es a 800 millas del Paso para ser expulsados a Ciudad Juárez, porque no había más capacidad en Tamaulipas. Lo que esto parecía era una familia con pequeñas familias y sin tener idea de dónde estaban. Se les mintieron, se les dijeron que iban a ir a un refugio, que iban a ir a Estados Unidos, que técnicamente sí, es verdad, pero luego no tenían ni idea de dónde estaban. Y de atestiguar y ver ese dolor, ese sufrimiento, las madres dijeron, me engañaron, me han mentido, es real. Tenían un sitio de hospitalidad que se desarrolló muy rápidamente para ayudar a responder a ello. Teníamos que crear un infográfico para decir, usted empezó aquí, ahora están aquí, ¿y cómo podemos andar con usted? Parecía que le dieran cordones de zapatos que no los tenían. Era como dar un peluche a un niño, porque el niño será un niño siempre, estén donde estén y en la condición que estén. Y los padres están volviendo locos porque no sabían qué hacer, no tienen ni idea de dónde están y tienen pocos recursos. Así que los padres dicen, vamos a darles algo que hacer. Si los niños están atendidos, los padres pueden discurrir cosas. Esto ha sido muy difícil de comprender. De nuevo, el privilegio que tengo como ciudadano de Estados Unidos es muy doloroso saber que esto está ocurriendo en nombre mío y para mi protección. Esta foto es un ejemplo de lo que hacen muy suavemente. Tuvimos con honor, con respeto, con protocolos de COVID.
pero no es perfecto, pero es muy lejos de lo que... Esta era la idea de tener una bienvenida en el puerto de entrada. No había protocolos. Tenemos voluntarios de muchas fes y decíamos literalmente bienvenidos, bienvenidos a Estados Unidos, donde invitábamos a alguien a que tomara un respiro y que lo aceptara todo, porque por mucho la gente había estado en un limbo, en un Ciudad Juárez, en las calles, en un refugio, perdurando traumas, persecución, y habían llegado, antes estábamos bromeamos, pero decía, llegaron a este sueño americano, o sea, lo que sea, ahora podían acceder, aunque teníamos solo un momento para que se metieran en un autobús, era un momento de encuentro y el caminar con ellos, una expresión de fe y solidaridad y dignidad humana. En un breve momento, para decirles, déjame ayudarte con tu bolso o déjame reconocer, por ejemplo, a tu hijo, déjame andar contigo. Eso fue un momento increíble y una expresión de fe. Estamos hablando de familias. Muchos de nuestros sistemas en nuestra frontera fueron diseñados para jóvenes adultos varones. Y nuestro sistema no refleja las necesidades de la gente actual en movimiento, de los cuales muchos están jóvenes. El verano pasado, un colega y yo enseñamos un campo de verano basados en STEAM. Conocí a un joven, eran gente desplazada de Michoacán. Yo en el corazón soy maestra, así que me gusta volver a eso y volví a ese mismo refugio hace 2 meses y fue doloroso, porque ese mismo niño que estaba en mi clase, me alegraba ver a ese niño, pero ese niño aún estaba en ese refugio 9 meses después. Eso lo único que pensaba era, estos eran años formativos para el niño, muchos niños impactados por COVID. Este niño no ha tenido una educación formal, digamos. Este niño ha estado en un refugio migratorio desde hace 9 meses. ¿Y qué hace eso a la mente de un niño y a su perspectiva? ¿Qué aspecto tiene eso? Sabemos que esto es algo real, es importante y esperamos que, o sea, voy a terminar con esta reflexión de un alumno. Estos son imágenes de gente de fe caminando en solidaridad. Hay muchos más. Algunas las vistas más extremas tienen los mayores clics, pero hay gente que quiere hacer esta obra. Lo que intentamos hacer es buscar algo especial para que ellos puedan involucrarse. Este es un reflejo de un joven que nos se unió como que hizo una experiencia en un refugio migrante. Dijo, mi meta fue mientras los miembros de la familia, yo jugué el fútbol con los niños, hablé con un niño sobre los animales en un juguete y le contesté las preguntas de los migrantes. Después se fueron a duchar, les mostraba dónde ducharse y luego volví a buscar otra familia. Conocí a gente de todas partes, como Nueva York, Las Carolinas, Virginia, para conocer a gente. Me puse en shock que vinieron de India, Perú, Brasil, Oriente Medio. Antes pensaba en migración desde México, Honduras y sus países vecinos. La variedad de idiomas hablados por los migrantes me sorprendió. Al principio empecé a hablar con ellos, en español con ellos, hasta que me di cuenta de que algunos hablaban portugués y turco. A pesar de las barreras,
lingüísticas nos entendimos. Vi a familias que eran positivos en COVID. Vi a madres solteras con bebés o con 1 o 2 niños. Vi familias. Vi un niño leyéndole a su hermanito. No podía creer que este país no entiende el dolor que causa a muchos que quieren buscar una buena vida. A pesar de toda la situación, todos los migrantes tenían una meta. Vi fuerza en las familias, los niños. En un momento me hizo reír que un niño turco que hablaba con un niño portugués, enseñándose trucos y haciendo lo mejor para comunicarse entre ellos. Hubo dolor cuando vi a una madre separada de su hijo y de su hija. Estaba al teléfono intentando buscar a sus otros hijos. Tenía miedo esa mujer. Yo tenía miedo. Solo lo que podía hacer es abrazarla y decirle que todo iba a salir bien, esperando que ella encuentre a sus hijos. No es justo que la gente tenga que ir por todo esto, cuando es evitable. Acompañar a alguien significa mostrar compasión y acompañarse unos a otros desde principio a fin. Así que mañana la gente sin voz tendrán voz y sean oídos. Gracias. Bueno, entendiendo esto, gracias, porque creo que esa es la parte que muchos pensamos, que creo que lo has expresado bien, que la gente no entiende. Ojalá que cada americano que viera todo esto, que vieran y que cambien su perspectiva. Con ello, con ese tono, con las cosas que hemos hablado, ¿cómo piensas que los líderes religiosos pueden defender más o cambiar políticas que positivamente puedan cambiar o ayudar a los que buscan asilo en Estados Unidos? Piensen en esto. ¿Cómo defiendes algunas organizaciones de fe no quieren defender políticamente, así que cómo una organización basada en fe toma esa aguja y ese hilo y cómo pueden hacer eso? Y eso lo voy a abrir a cualquiera en el panel y en ningún orden en particular. Puedo compartir que comienza con... Puedo hablar desde la perspectiva de Estados Unidos. A menudo miramos otras partes del mundo y pensamos en democracia como algo frágil en otros lugares. Sin embargo, la nuestra es muy vulnerable también, nuestra democracia. Y eso requiere que no tomamos una senda, tenemos que estar activamente involucrados. Y es lo mismo con grupos religiosos. Muchas veces cuando trabajo con parroquias, hay una percepción de que lo político es sucio y que lo religioso es limpio. Y por tanto no podemos hacer eso. Lo nuestro es sacramentos, oración. Y creo que perdemos el mandato de involucrarnos. No es fácil y no es divertido siempre, pero tenemos que aferrarnos, especialmente líderes religiosos, que se aferran a esa autoridad moral demasiado dañina y los daños son muy grandes y estamos más interconectados de lo que pensamos y requiere que pensemos juntos, colaboremos y encontremos un terreno común. Será un poco sucio, duro, tal vez perdamos parte de nuestro rebaño y aún así es lo correcto para hacer. Es una pregunta bien, bien fuerte porque, pues básicamente no queremos entrar mucho en la política, ¿no? Pero como líderes religiosos y de fe, creo que debemos ser la voz
de las personas. En todos los países existe algo que se llama el voto. Es nuestro derecho. Y creo que como personas, no nada más es votar por quien me gusta, porque creo yo que es buen prospecto, pero sí ver su trabajo desde que empezó. ¿Qué es lo que ofrece? Más que nada las promesas, al hablar, al decir voy a hacer eso, voy a solucionar. Creo que debemos ver y trabajar con ellos de la mano con la comunidad. Creo cuando se trabaja con el pueblo, las personas que quieren ser parte de la política y quieren ser parte del cambio, trabajar con ellos de la mano en ver cuál es la necesidad de las personas que vienen a emigrar a estos países. Porque en nuestros países latinoamericanos no existe eso, no existe el como en Estados Unidos, que hay un voto que se respeta. Allá no, allá es desgraciadamente la corrupción, ¿no? Entonces el poder el que buscan más que nada en vez de ayudar a las personas. Pero creo que se está acabando también en la humanidad. Ya no existe el amor hacia la persona, el amor al prójimo, la misericordia, ya no existe. Se está acabando el amor que existe en tu espiritualidad como persona, la estamos dejando. Desgraciadamente, no muchas personas dejamos lo que es la parte religiosa y nos enfocamos en otros prospectos o en otras cosas que no valen la pena y dejamos nuestra fe y nos vamos envenenando poco a poco. Entonces, al hacerlo, pues básicamente, pues si nos importa que estén pasando 1000 haitianos, ¿qué nos importa que estén pasando latinoamericanos, colombianos, peruanos, venezolanos, personas que tienen un mundo en sus propios países, una guerra, que existe demasiada injusticia y que pues ellos no quieren irse de sus países, pero por lo que están pasando tienen que irse. Y a nosotros no nos importa qué, si yo vivo en Estados Unidos, si yo vivo en un lugar, si soy rico, si tengo dinero. El amor hacia el ser humano se está acabando. Ya no existe entre nosotros mismos. Sí podemos decirles, vamos a ayudarles, vamos a dar un plato de comida, pero la misericordia, lo que nos enseñó nuestro Creador, nuestro Dios, la moralidad que nos dio en nuestras casas sobre la religión, la estamos perdiendo. El amor hacia la humanidad, el decir qué quiero dejar, qué legado quiero dejar, qué quiero ayudar, cómo puedo abocar, cómo puedo hablar, cómo puedo reunirme con otras organizaciones a decirles, como dice la hermana Marisa, desgraciadamente ya no hay ese círculo de bondad que existe en nuestras almas, que no debería de acabarse, debería de existir siempre, porque si lo dejamos ir, nuestra espiritualidad, pues imagínate, somos como un árbol que necesita el agua, pues nosotros somos también como un árbol que necesitamos a Dios, y cuando tu fe está, puedes entender más a la sociedad, puedes entender más el por qué el refugiado viene, el por qué inmigrante, el por qué existe eso, el por qué existe el otro. Entonces, si acoplamos, si reunimos, si trabajamos en conjunto, no individual, con las personas que van a formar parte de una representación en la Cámara y que ellos van a hablar y que van a decir, nosotros, este país tiene mucho dinero, tiene poder, queremos que venga, que sea bienvenida la persona que viene a buscar asilo, le vamos a abrir las puertas con la decencia de que entren por la puerta, que no tengan la necesidad de brincar un muro, que no tengan la necesidad de vender su casa para pagarle al coyote para venir a un lugar. Es frustrante, es doloroso. Ella sabe cuando está en la frontera cómo las personas vienen quebradas, vienen derrotadas, vienen con una esperanza y todavía llegan a la frontera y nuestras autoridades, nosotros mismos como ser humano, no les tendemos las manos, les básicamente los tratamos mal
y llegan y les decimos que son refugiadas, que no vienen a este país, que se vayan de este país, imagínate con qué dignidad van a venir ellos a volver a ahora sí empezar de cero. Entonces tenemos que tomar un poquito más de conciencia, el saber cómo unirnos y ser su voz, dar opiniones, decir esto está bien, esto no está bien, queremos exigir esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los contribuyentes de nuestros impuestos, nosotros somos los que trabajamos. Las personas que vienen a inmigrar dan mucho a los países, no nada más Estados Unidos y Canadá. Son personas que levantan una comunidad, que levantan las tierras, que trabajan, que vienen a sacrificarse, que vienen a trabajar. No vienen a hacer daño, quieren otra oportunidad para poder levantarse, para regresar a su país en un futuro que tengan, levantar una casa. O estar aquí en los países de oportunidad, que se les dé oportunidades. Desgraciadamente juzgamos mucho y hacemos muy poco. Gracias. Especialmente para aquellos mujeres que son de la fe. Son mujeres muy poderosas. Pero ¿qué pensamientos tienen ustedes sobre la abogacía? ¿O qué consejo? Estoy tratando de pensar porque al leer estoy viendo desde la perspectiva de movilizar la acción. ¿Cómo podemos? Realmente es trabajo asombroso. Y no en particular los Estados Unidos, pero a veces toda esta migración y todos estos cambios que están sucediendo en países que ya están con necesidades en su propia población y estamos viendo este cambio de política y todo esto, no hay recursos para poder apoyarlo, aunque sea valioso y necesitado. Entonces, siempre pienso que hay una manera de abordarlo de arriba para abajo y otra de abajo para arriba. De arriba para abajo realmente es crear influencia con estas coaliciones internacionales, porque ambos están diciendo las mismas cosas desde dos perspectivas religiosas diferentes. Entonces, ¿cómo pueden utilizar este poder para ayudar a los gobiernos locales, estatales y federales a cambiar o a educarse? ¿Cómo podemos realmente proveer información? Y de lo que estaba yo diciendo de recursos, en los Estados Unidos, 480 billones de dólares se están mandando a caridades todos los años. 480 billones. Eso es más si se considera la ayuda internacional. Estamos hablando de un país. Y las instituciones religiosas son las organizaciones que más reciben estos recursos. Y el 70% de estos 480 billones son dados por individuos de todo tipo, clases socioeconómicas, no solamente individuos ricos, pero estoy tratando de decir, porque cada vez que yo leo esos números, para mí, lo que yo hago, que es programación internacional, yo movilizo recursos para el mundo. No hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de solamente 6% de estos fondos, porque es donde la mayoría de estos individuos quieren apoyar los servicios internacionales. Pero ustedes tienen el 94% de los 480 billones de dólares que provee la caridad a los que ustedes pueden hablar. Ustedes están más cerca de estas personas que yo, porque yo estoy tratando de llevar sus fondos para llevarlos a otro lado. Pero yo siento que mucho del trabajo que ustedes están haciendo
para influenciar las leyes es decir, mira, vean esto, estamos viendo quiénes son los que están dando los donativos y muestren que las personas locales están proponiendo cambios a la política. Entonces, yo lo estoy viendo desde la perspectiva que a veces no solamente podemos pedir que las cosas cambien, necesitamos trabajar en cómo podemos influenciar con información. Agradezco esto, especialmente de una perspectiva de alguien que lidia con recursos en este tema. Yo quiero agregar, el ser parte de una fe que dice no ser política por razones muy válidas. Yo aún puedo elegir solamente porque mi religión no se involucra, yo aún puedo abogar por personas que no tienen voz. Yo puedo crear organizaciones como esta señora. Entonces, aunque su fe no abogue, el Señor los puso aquí para amar a otras personas y lo están haciendo ustedes de la mejor manera que saben. Y ustedes van a encontrar a personas que piensen igual que ustedes y este es el lugar para hacerlo también. Ustedes van a encontrar a personas que les importan otras personas. Hoy hablé sobre personas que está pasando con personas en las comunidades estadounidenses que tienen centros de bienvenida, no solamente en la frontera. Mi abuela antes hablaba de la Primera Guerra Mundial. Ella estaba en Alemania y la frontera está peor ahora que la frontera durante la Primera Guerra Mundial. Es realmente preocupante y está aquí, a nuestros pies, esta frontera. Y a las personas llegar al interior del país, hay magníficas historias de comunidades que están cambiando y aprendiendo para amar a otras personas y amar culturas y personas. Y creo que el llevar esto a acción en la frontera, y yo diría que no solamente son recursos, pero me encanta cómo piensan porque casi todos son recursos, pero también hay leyes. Y las leyes tienen diferentes motivaciones y quizás necesiten cambiarse y necesita ser cambiada. Entonces yo creo que el pensar sobre maneras de ayudar, y Washington es un lugar difícil. Yo he pasado casi 40 años pensando sobre cómo cambiar las leyes migratorias. Yo empecé en el Departamento de Justicia bajo la administración de Reagan. Nosotros podíamos pasar cualquier ley migratoria, pero ahora ya no se puede. ¿Cómo cambian las políticas o alguna de esas de abogacías? Esas son cosas que las personas que en las fronteras tienen. Entonces, nos hemos preguntado que esto no es solamente un panel para compartir o para hablar sobre tus pensamientos solo, pero esta organización, este foro, esto tiene que hacer recomendaciones a los organizadores de la cumbre. Así que les voy a dar a cada uno de ustedes preguntar por 2 recomendaciones que ustedes les gustaría ver. Que ustedes quieren ver que se lleven a los organizadores de la cumbre, que ustedes les quieren llevar a los organizadores de aquí. Y cualquier persona de aquí de la audiencia que también quieran hablar sobre o que están pensando sobre esto. Porque tenemos pocos minutos para hacer, así que vamos a terminar con las recomendaciones. Sí, gracias. Sí, yo quería hablar sobre la visión. Tengo una pregunta para María. Hace 2 semanas estaba en Panamá, en el Summit en Panamá.
para hablar sobre esta nueva ruta de aquellos que vienen de Nueva Zelanda hacia el norte y estaban explicando de que todos son vulnerables porque no tienen la red que los apoye. Así que tiene más reto para ellos. Y en cuanto a las comunidades basadas en organizaciones de fe, como si yo fuera, cómo yo podría inscribirme para apoyar. Eso es lo que usted ha dicho. Si todos los países en Latinoamérica han recibido todas estas organizaciones de fe que las han apoyado, pero no se reconocen como parte del sistema, que no responden a apoyar esto. ¿Qué rol nuestro lugar podría jugar en esto para entender y formalmente reconocer el apoyo, el rol que estas organizaciones están jugando en apoyando a las personas? Gracias. Sí. ¿Puedo responder esa pregunta? No puedo hablar sobre las acumulaciones. Sí, claro, pero puedo contestarlo. Ok, sí, contesta. Sí. Eso es para ponerlo en contexto también la pregunta que nuestro colega está preguntando. En Panamá, la costa de Panamá, a una de las rutas más peligrosas del mundo, que se llama la variante Gap, que es una jungla, un bosque que nadie vive allí. Yo sé que los migrantes cruzan los desiertos y los ríos y no hay nada que los puede parar sobre esa aventura de la que estaba hablando. Y algunas veces el riesgo es más allá de los beneficios de inmigrar. Darien Gap es un lugar en donde es increíble, es muy, muy peligroso. Por eso, ayuda internacional y ayuda local no ha podido ser establecida como en otros países, como hablando de la respuesta de Venezuela. Venez- los venezolanos creen que Venezuela cruza Colombia Colombia para tener comida y siguen caminando hasta que llegan a Perú. Y nuevamente, aún esa caminata no es nada comparable con el Darien Gap, porque están cruzando lugares en donde, ¿saben? Hay nación. Estamos hablando de los mejores, los éxodos más grandes de Latinoamérica y del Caribe. Así que lo que, lo que necesitamos, lo que sabemos es para, primero, antes que nada, levantar la atención. Eh, No sé cuántos ustedes saben sobre este problema, pero ciertamente no todos sobre esto. Así que el número uno es cómo elevamos eso, que es un problema de inmigrantes, no solamente venezolanos, pero también otros inmigrantes que cruzan el Darien Gap. Entonces, asiáticos que pasan también pasan por el Darien Drain y vienen a los Estados Unidos y se mezclan con los tradicionales flujos de latinoamericanos y mexicanos que vienen a los Estados Unidos. Así que creo que una cosa importante que deberíamos hacer es recolectar evidencia. También como vemos, levantamos la idea de que la gente sepa qué es lo que deben hacer. Y yo sé que Harran es bueno recolectando data y espero que podríamos usar eso o deploy ATM en todo eso para entrevistar y encuestar y poner las cosas en papeles y hablar de estas cosas como papeles. En este momento no tenemos capacidad de hacer eso. Así que mientras que hablamos, pude estar cerca con un gran fundador en los Estados Unidos, Alice, para dar kits de dignidad, pero que nada absolutamente de lo que tienen es chiquito, pequeño, porque si tienen un corte o algo, ni siquiera hay un curita para darles. Entonces, ¿cómo nosotros
colectamos todas estas necesidades y estudiar las necesidades y para ver cómo lo podemos hacer un tema para que los gobiernos están pensando muy importantes sobre estos tópicos. Por eso que era algo tan grande en Panamá. Yo no puedo hacer esto sola y tenemos que estar en una sociedad mientras trabajamos con otras personas con respuestas en el mundo. Tiene que ser parte de un grupo de respuestas. Tenemos que tener, por ejemplo, un grupo de salud, un grupo de comida, un grupo de sanación, para ver cómo nos podemos poner todos juntos para trabajar en esto, sí, sin importar los peligros que puedan haber para tratar de proveer. Yo sé que eso es un tema de discusión en estos días y está siendo hablado. Y quiero empezar mientras que vamos sobre estas hemos observado anteriormente de que esto no es una solución de un solo país. Todos están esperando ver qué es lo que va a hacer los Estados Unidos en cuanto a inmigración, pero esta semana, de algunas maneras, eso es solamente un curita. Estos son patrones de inmigración que vienen sucediendo por hace tiempo. Hay muchas personas de África, de Asia, de todo el Medio Oeste, que estos son problemas de modelos migratorios que vienen desde hace tiempo. Y va a tomar un grupo de organizaciones para poder resolver. No solamente una organización puede hacerla, y la sociedad civil, como esto trabajando juntos, porque en el DOIS está muy bien puesto por la región, viendo eso impactada, pero va a tener más ideas de la sociedad civil para poder resolver estos problemas, porque no es un país, no es una organización. Es demasiado complejo para resolverlo solamente así. Así que con eso, Sonia, te puedo preguntar, discúlpame, entre unos minutos para darme algunas sugerencias sobre lo que estás pensando. Que la conferencia podría pasar a la cumbre. Cualquier idea que tengas. Ok, bueno, yo les podía decir a ellos muchísimas cosas, ¿no? De lo que Nosotros nos vamos a sentar juntas y hablar juntas. Absolutamente. Vamos a llevarlo a ese punto. sí, cuando están en Washington y estamos en la frontera, es otra cosa, o sea, vives, ves y estás ahí con ellos, formamos parte de ellos. Y en Washington, pues es solamente por televisión, muy poquito el cortometraje, la información que se les da, entonces no tienen ni idea qué está pasando allá. Yo, si les llegaría a ellos mi voz, yo les daría nada más 2 recomendaciones que creo yo que se nos va en base al ser humano, y sería la voz de los inmigrantes, de los refugiados hacia Washington. Yo les pediría que fueran más sensibles, que fueran más seres humanos, que ayudaran a la gente que está opresa, a la gente que está vulnerable, a la gente que lo necesita. Creo que ellos tienen ganas de volver a vivir, de que se les dé otra oportunidad. Vienen quebrados, vienen mal, vienen con estrés, vienen de la violencia, de lo como vengan. Y ellos buscan una mejor vida, ya sea en un país como Estados Unidos o Canadá, que fueran más sensibles a sus problemas, que se pusieran un poquito en sus zapatos.
y que si ellos como yo tenemos una fe y creemos en un Dios, que les dieran la oportunidad que ellos se merecen y que ellos busquen, que no sean tan duros y que pongan una reforma migratoria, que les ayuden a ellos a levantar su dignidad, a levantarse como seres humanos. Muchos de ellos tienen la autoestima muy baja y no creen en ellos. Se les han quebrado los sueños, les dicen muchas mentiras y cuando llegan a Estados Unidos o Canadá o otro país económicamente fuerte, pues ellos quieren tener documentos, no ser ilegales. Entonces, que sí, que les ayuden, que se pongan un poquito su mano en el corazón y por el amor que le tienen a Dios, les hagan una forma migratoria. Creo yo que siendo legal por un tiempo y que los lleve a tener un citizenship, ellos básicamente les devolverían mucho su dignidad y la vida otra vez. Porque en los países donde vienen, quizás tengan las oportunidades, pero muchas veces por la cuestión económica no tienen las mismas oportunidades que tenemos aquí en Estados Unidos. Un país que le abre las puertas a mucha gente, en educación sobre todo, y que pueden crecer aquí. Y este país pues es grande, entonces sí, que les ayuden para que se vuelvan a levantar. Más que nada sería humanamente, que lo hicieran por humanidad y por amor a Dios. Gracias. Yo le ofrecería a las personas de la cumbre, sobre todo aquellos amigos a nuestros amigos de los Estados Unidos, que no hay ninguna, no tienen valor hablar sobre inmigración sin los roles sobre supremacía y de esto, y la manera en que esto ha impactado inmigración, extracciones y el uso de a través de los recursos humanos y naturales a través de las Américas, atentando dirigirse a estos como tiene que ser antirracista en naturaleza. Yo también les diría desde el ente migratorio en cuanto al clima y la prosperidad económica y otras cosas significa mucho sobre los manejadores de migración, no como una parte para llegar a ser, pero realísticamente pensando maneras en que las personas puedan eh, de poder prosperar en casa, en donde puedan encontrar trabajo, que ellos puedan contribuir y proveer para sus familias. Finalmente, les ofrecería que otra vez a mis amigos de los Estados Unidos, que esto no es el momento de externalizar nuestros problemas. Esto no es el tiempo de crear estructuras que muevan o que hagan desaparecer el problema como la papa que quema, que nadie la quiere agarrar. Este es el tiempo de juntar recursos, de venir juntos como personas, recordando nuestros valores y darle la bienvenida a personas con abundancia y no asustarlos con temor, como el presidente Biden ha dicho una y otra vez, restablecer el alma de nuestra nación. La única manera de que podemos hacer eso es como definirnos como las personas que nosotros acompañamos caminando por la frontera del sur. Les pido que pienses en eso y no ser víctimas de los análisis políticos y los puntos que se pueden y no se pueden juntar puntos para las elecciones. Pensemos en la cosa más a largo tiempo, construyendo más hospitalidad, fondos y porque reconocemos que los Estados Unidos está mejor, es mejor mientras tenga más diversidad. Gracias. Ya estamos al final. Muchas gracias a todos
por el trabajo maravilloso que están haciendo. Es casi, yo sé, yo sé que es muy fácil estar desalentados, pero hay que entender que como creemos en nuestra religión, debemos ayudar a diferentes versiones de personas. Nosotros tenemos pena con los que tienen pena y nosotros les damos apoyo a los que necesitan apoyo. Tenemos que seguir los comandos de amar a nuestro vecino. Y seguimos con las bendiciones de los eh, mandamientos. Yo sé que mucha gente está allí y que eh, puede ser de gozo en sus vidas, incluso a los niños, así como ellos. Esta conferencia basada en la religión. Así que todo está muy bien. Deberíamos continuar con esto. Así que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen, y por todos ustedes. Y también apreciamos mucho lo que son ustedes. Gracias.